La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para analizar este tema nos acompaña Cristóbal Buendía, él es procurador síndico de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Después de esta marcha, ¿recibieron alguna respuesta del Ministerio de Trabajo? Una respuesta lamentable por parte del personero del ministro de Trabajo, en el que se dijo que simple y sencillamente se iba a revisar el caso, sin considerar, Gisela, que se trata nada más y nada menos de la posibilidad de la suspensión, de la paralización por una declaratoria de huelga al sistema de defensa nacional, dado que los trabajadores del Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio de su derecho, han presentado esta declaratoria, dada la falta de atención por parte de las autoridades de sus derechos laborales. Fíjese qué irresponsabilidad por parte del Ministerio del Trabajo con esta respuesta en las condiciones de seguridad que hoy vive el país. Ahora, ¿de qué manera se vieron vulnerados los trabajadores del Ministerio de Defensa? Existen aproximadamente 330 personas que desde el año 2007 tenían una suerte de peregrinación con el fin de cobrar sus valores por jubilaciones. Hay un proceso de contratación colectiva vigente desde el año 2019 que en algunos casos se cumple, en otros casos no se cumple. Existe además vulneraciones a la seguridad de los trabajadores que en muchos de los casos desarrollan sus actividades en condiciones muy adversas, en condiciones que hoy se las consideraría infrahumanas. Eso ha motivado que obviamente los trabajadores se acojan a este derecho de huelga, pero que lamentablemente para el Ministerio del Trabajo no es tan importante. Pero, abogado, si las obligaciones laborales se han incumplido por parte del Estado desde el año 2017, ¿se habían hecho antes reclamos a las administraciones anteriores? Por supuesto que sí, al punto que hay un trámite de pliego de peticiones que fue presentado ante el Ministerio del Trabajo y notificado al Ministerio de Defensa Nacional. Hemos cursado cartas tanto al señor ministro de Defensa, a los diversos ministros de Defensa que han actuado, al propio presidente de la República, para que efectivamente se tome acción sobre esto. Fíjese usted lo que sería que mañana más tarde la seguridad del país, en este caso el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, no puedan desempeñar actividades dado la suspensión de las actividades por parte de los trabajadores. Pero vuelvo y repito, eso al ministro de Trabajo le es muy ajeno al parecer y ha dicho que en su momento se pronunciará al respecto. Pero, es decir, ¿es que no han existido sentencias entonces por parte de la justicia a favor de los trabajadores de defensa? Por supuesto que sí, al punto que la semana pasada o hace un par de semanas, si es que mi memoria no me falla, mediante una acción de protección, un juez constitucional efectivamente reconoció la vulneración al derecho a la huelga y le ordenó que en el término de 10 días el Ministerio del Trabajo deba notificar al Ministerio de Defensa con esta declaratoria de huelga para los efectos de la suspensión de las actividades. Nosotros lo que estamos intentando hoy es buscar por última ocasión la sensatez por parte de las autoridades y no tener que llegar a este tipo de límites que lamentablemente quienes más se verían afectados son nuestros conciudadanos. ¿Y cuál fue la petición expresa al Ministerio de Trabajo? ¿Qué fue lo que le pidieron los trabajadores? Que inmediatamente arbitre sus acciones para convocar a una reunión de trabajo a los personeros del Ministerio de Defensa Nacional y que efectivamente se arbitre también las decisiones suficientes para que se cumpla lo determinado en la norma, que se paguen los salarios a tiempo, que efectivamente las condiciones de los trabajadores sean condiciones dignas y que efectivamente de una vez por todas se atienda a cientos de jubilados que a nivel nacional, vuelvo y repito, están en una suerte de peregrinación por su jubilación. ¿Y qué implicaciones podría tener esta huelga en medio de la crisis de seguridad que atraviesa este país? Por ejemplo, la inmovilidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conductores, estamos hablando de personal operativo, estamos hablando de personal que atiende en los diferentes hospitales que están regidos por las Fuerzas Armadas a nivel nacional. Estamos hablando de 1.800 trabajadores que están siendo perjudicados por esta inacción y omisión por parte de las autoridades.
Entiendo, abogado, que a este reclamo también se sumaron el Comité de Empresa de los Palmicultores del Oriente. ¿Cuáles son en este caso los derechos que se vulneraron? Efectivamente, son 7 años que los trabajadores de la empresa Negormis no han recibido, por ejemplo, salarios. 7 años. 7 años que no han recibido, por ejemplo, aportaciones a la seguridad social. Y ellos obviamente se han visto en la necesidad de tener que también peregrinar en un trámite frente al Ministerio del Trabajo para que sea esta, la autoridad, quien disponga que efectivamente estos sueldos, salarios y demás obligaciones sean cubiertas. Pero nuevamente, el silencio, la inacción, hasta tal punto, hasta la inoperancia de algunos funcionarios del Ministerio del Trabajo ha sido la respuesta, lo que ha hecho que hoy estas dos organizaciones aglutinadas en la Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador nos expresemos en a las afueras del Ministerio del Trabajo exigiendo una respuesta. Pero que no hay ningún mecanismo que haya dictaminado la justicia al Ministerio de Trabajo para que se restituyan los derechos de estos trabajadores. Sí, también hay una acción de protección, la cual echó abajo una malhadada decisión del Ministerio del Trabajo que impedía que los trabajadores logren cobrar sus salarios. Pero hoy el Ministerio, fíjese usted, nuevamente bloquea la posibilidad de que los trabajadores puedan cobrar sus haberes. Y justamente ya yéndose en contra hasta de una decisión de carácter jurisdiccional. Es decir, el proceder del Ministerio del Trabajo en contra de los trabajadores del país es hoy, creo que el más lacerante de los últimos 50 años. Y eso es lo que hemos expresado hoy y esperamos obviamente que no solamente las autoridades jurisdiccionales tomen acciones, sino que el propio presidente de la República tome cartas en el asunto, puesto que esto es un tema ya de implicaciones nacionales. Pero si es así y no han recibido ninguna respuesta por parte del ministro de Trabajo, ¿qué medidas van a plantear en caso de que no encuentren una solución próxima? Lamentablemente, el agravar las medidas de fuerza, una declaratoria de huelga al sistema de defensa nacional, vuelvo y repito, en la peor crisis de seguridad que vive el país, sería ya nuestra única alternativa. No nos dejan otra. Vuelvo y repito, nosotros estamos intentando, bajo criterios de sensatez, que nos sentemos a conversar y que logremos una solución que no nos debe a perjudicar a nuestros conciudadanos con una decisión de este nivel. Pero creo que no nos va a quedar de otra, principalmente escuchando la ambigua, vaga, total y completamente inconsistente respuesta por parte del ministro Donoso. Esperemos que no sea así, abogado, porque Ecuador necesita a los militares en la defensa del país ante la tremenda ola delictiva que vivimos. Hablábamos con el viceministro Homero Castañer sobre el tema de la seguridad y que es un pendiente que tiene este gobierno y no es posible que esto suceda y que hoy una respuesta tan que me importista sobre la situación que viven estos trabajadores del Ministerio de Defensa pueda perjudicar aún más a la seguridad en el país. Le agradezco muchísimo. No, a ustedes y muchísimas gracias por el espacio. Una buena tarde. Nos acompañó a esta hora el abogado Cristóbal Buendía, procurador síndico de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados.